La canción del día es Believer de Imagine Dragons. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Se sabe que el polinomio p de x es de grado 3. Tiene ceros en 1, menos 2 y 3. Entonces recuerden que ceros es un sinónimo de soluciones, raíces o interceptos con el eje x. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un polinomio de esta forma, aquí, aquí y aquí están los ceros de ese polinomio. Como ven, son los valores que hacen que el polinomio valga 0, o dicho de otra manera, son los interceptos del polinomio con el eje x. Entonces son sinónimos de soluciones, interceptos o raíces. Listo. Y adicionalmente me dan un punto de ese polinomio, que es el punto 4,2. Básicamente me está diciendo, si usted evalúa el polinomio en x igual a 4, obtiene 2. Es decir, que pues el polinomio va a pasar por este punto acá. Entonces, ya habíamos hecho un ejercicio anterior en el cual nos pedían el polinomio y teníamos las raíces. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Convertíamos esas soluciones o raíces en factores, multiplicábamos los factores y obteníamos la función. Y entonces vamos a ver por qué no podemos hacer esto acá y por qué sí, en ese caso, lo podíamos hacer en ese ejercicio. ¿Listo? Entonces veamos este ejemplo acá. Tenemos tres polinomios, uno azul, uno verde y uno rojo. Como ven, la característica que comparten los tres es que tienen las mismas soluciones, las mismas raíces o los mismos ceros, 1, 2 y 3. Y entonces la pregunta es, si yo escribiera esas soluciones como factores, que sería x menos 1, x menos 2 y x menos 3, listo. Ustedes corroboran esta expresión de acá, me van a dar estos ceros de acá, listo. ¿Cómo garantizo yo que esta expresión pertenece al azul o que pertenece al verde o que pertenece al rojo? Como ven, el problema que tiene esta expresión de acá es que puede ser cualquiera de las tres porque cumple la condición de que en 1, 2 y 3 van a haber ceros, ¿listo? Si ustedes reemplazan acá 1, 2 y 3, les va a dar 0 esta expresión de acá. Entonces, esto tiene que ver básicamente con la transformación de funciones. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico una función, ¿listo? La alargo o la encojo, pero los ceros siguen permaneciendo iguales. Es decir, si yo multiplico esto por 2, de pronto se alarga un poquito la gráfica, pero los ceros siguen siendo iguales. Si lo multiplico por 12, va a pasar lo mismo, se va a alargar mucho más, pero los ceros van a ser iguales. Incluso si multiplico, por ejemplo, por un medio, se va a hacer más pequeña, por ejemplo, podría ser el caso de la roja, pero va a mantener los mismos ceros. Entonces es aquí donde reside el problema. Si nosotros únicamente multiplicamos los factores que me dan las soluciones, puedo obtener cualquiera de estas tres, pero ¿qué me garantiza que es el que yo estoy buscando? Pues esa información adicional la voy a encontrar en el punto. Ya cuando me dan un punto, pues yo digo, ah, listo, tiene ceros en 1, 2 y 3, pero pasa por este punto, entonces tiene que ser el azul, ¿listo? Entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué les dije que sí se podía hacer en ese ejercicio, en el cual teníamos lo siguiente? Vamos a recordarlo. Nos daban las soluciones, nos decían, por ejemplo, que teníamos una ecuación cuadrática de la siguiente forma, x al cuadrado más ax más b, y que teníamos raíces en x igual a 1 y x igual a 2, por ejemplo. Entonces, convertíamos estos factores. Convertir en factores básicamente, ¿qué es? Dejar todo a un solo lado. Entonces, x menos 1 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Tomábamos estos factores, x menos 1, x menos 2, los multiplicábamos y obteníamos el polinomio. Y ahora la pregunta es, ¿por qué sí lo puedo hacer? Porque resulta que este numerito que multiplicamos acá, que les digo que lo puedo alargar o encoger, aquí vale 1. Por eso es que no importa. ¿Y por qué puedo entonces multiplicar las soluciones y obtener el polinomio? Porque me están garantizando que este término, que es el que tiene el exponente más grande, no tiene coeficiente. Como ven, este tiene un coeficiente 1, es decir, hay un 1 acompañándolo ahí y no hay un número. Entonces, por eso sí lo puedo hacer. Porque como se dan cuenta, este factor, que es justamente el pasito adicional que tenemos que hacer en este ejercicio, que es básicamente el que me da la altura del polinomio, vale 1. Entonces, por eso simplemente como esto vale 1, pues técnicamente no importa. Entonces multiplico y obtengo el polinomio. Pero acá ya toca meterlo como una variable, va a ser otra variable. Entonces, el polinomio que voy a estar buscando, pues, ¿qué pasa? Tiene raíces en 1, en menos 2 y en 3. Es decir, que los factores que lo componen son x menos 1, x más 2 y x menos 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo estos factores, de acá despejo justamente las soluciones que hay acá. Listo. Pero me falta multiplicar entonces por una variable, llamémosla a, que básicamente va a ser la altura del polinomio. Entonces la pregunta es, ¿de dónde la sacamos? Pues tengo que armar una ecuación para poder sacarla. Y para eso vamos a utilizar, como les dije, la información del punto. ¿Por qué? Porque un polinomio, pues lo representamos como le estamos representando el plano cartesiano, es de la forma y igual a su expresión que depende de x. Entonces, como este punto pertenece a ese polinomio, pues lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. Es decir, este punto tiene coordenadas xy,
Luego puedo reemplazar acá y tiene que cumplirse la igualdad. 2, que es el valor de y, tiene que ser igual a multiplicado por x menos 1 por x más 2 por x menos 3. ¿Pero cuánto vale x? X vale 4, entonces lo podemos reemplazar. Entonces esto sería x menos 1, pero x vale 4, entonces sería 4 menos 1, 3. Por 4 más 2, que es 6. Por 4 menos 1, que es 1. ¿Listo? Entonces de aquí obtengo que 2 es igual a 18a. Puedo despejar a y a vale 2 18avos. Puedo sacar mitad 1 y mitad 9. Luego ese factor o ese parámetro que me hable de la altura vale 1 noveno. Entonces ahora sí ya puedo armar mi polinomio completo con toda seguridad de que va a pasar por el punto 4,2 y era ese pasito adicional que tenía que ser. Te recuerden, si me garantizan que el coeficiente del término de mayor grado es 1, o dicho de otra manera, no hay un número que esté multiplicando el coeficiente de mayor grado, perfecto, tomo las soluciones, las convierto en factores, multiplico esos factores y ya. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque justamente ese factor de la altura vale 1. ¿Listo? Pero si en cambio me dan las soluciones y me dan un punto por el que pasa, pues tengo que hallar ese valor, ese parámetro como de la altura. Entonces ahora sí, a ciencia cierta, puedo sacar mi polinomio. El polinomio que estoy buscando es un noveno, que piénsalo como el factor altura, multiplicado por los factores de los cuales saco las soluciones. X menos 1, x más 2 y x menos 3. ¿Listo? Si se dan cuenta, de aquí puedo sacar que x vale 1, menos 2 y 3. ¿Listo? Entonces busco dentro de mis opciones, no es la B ni la C, entonces está entre la A y la E. Entonces busco la que tenga un noveno multiplicado por x menos 1. Y esa sería la A. Luego esta sería la respuesta correcta. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.